Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. A 10 años de aquella marcha que llenó el Zócalo en 2004 contra la inseguridad, que se llamó la Marcha del Silencio, Rescatemos México, ¿cuál es el balance en cifras y en las políticas de los últimos 3 sexenios? Este fin de semana va a haber diversas actividades para conmemorar aquella marcha y sobre todo aprovechar para saber un poco dónde estamos, cuál es el terreno que pisamos, qué se ha avanzado, qué no y dónde y hacia dónde ir en este tema de la inseguridad. Acompáñame rápidamente a ver un pequeño reportaje con algunos datos sobre el tema y regresamos aquí a nuestro debate en el foro. Diversas organizaciones civiles y ciudadanas conmemoran este fin de semana el 10º aniversario de la marcha silenciosa Rescatemos México, con el propósito de hacer un balance sobre la situación del crimen y la inseguridad a 10 años de aquella protesta que reunió a casi 1 millón de personas en el Zócalo del DF en 2004. Una cifra inédita actualmente. Uno de los actos centrales es la convocatoria a depositar el próximo domingo cápsulas del tiempo para ser abiertas una década después y a través de los testimonios de activistas y académicos valorar los resultados de la lucha contra la inseguridad en el país. La reducción de los índices de criminalidad, coincide en organizaciones civiles, son un asunto pendiente en el país a lo largo de la última década, aunque existen discrepancias sobre las cifras y la manera de interpretarlas, porque la medición depende del tipo de delito y cómo se analice el comportamiento de la inseguridad. La ciudadanía recibe distintas cifras sobre la inseguridad y ello genera incertidumbre sobre la situación real en la que se encuentra un fenómeno que es complejo y que, como se ha visto en la última década, no se resuelve fácilmente ni en el corto plazo. Conmemoraciones como los 10 años de la llamada Marcha Blanca precisamente sirven para poner el fenómeno de la inseguridad en perspectiva de largo plazo. Según informes del Observatorio Nacional Ciudadano y del CIDE, en los últimos 20 años el comportamiento del delito se ha mantenido estable, pero los de alto impacto como el homicidio, robo con violencia, secuestro y extorsión han registrado un aumento constante desde el 2007. También hay que destacar que el aumento se concentra sobre todo en regiones y estados como Jalisco, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Distrito Federal. Pero más allá de la estadística, el escrutinio público también debe dirigirse a analizar y evaluar las políticas públicas de los gobiernos para atacar los problemas de la violencia e inseguridad, así como sus causas. Por ejemplo, el combate al narcotráfico no tuvo un lugar tan relevante en el gobierno de Vicente Fox como si lo adquirió con su sucesor Felipe Calderón, que ubicó en el primer lugar de sus prioridades la guerra contra las drogas. La actual administración mantiene la lucha contra el crimen organizado, pero ha reforzado las políticas para prevenir el delito bajo la óptica de que su reducción debe atacarse desde las causas que lo generan. El problema es que el resultado de las políticas públicas de prevención es también difícil de evaluar en el corto plazo y mucho más de medir sus resultados. ¿Dónde estamos tras 10 años de lucha contra el crimen y la inseguridad? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a discutir, vamos a hablar sobre este 10º aniversario desde aquella marcha contra la inseguridad que sacudió a los gobiernos de ese momento y después de una década, ¿dónde estamos? ¿En qué terreno es el que estamos pisando? Y para discutir sobre este tema, una de las protagonistas de aquella marcha desde 2004, que lleva ya un rato en el activismo e impulsando las transformaciones y los cambios en seguridad pública, Marlena Morera. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Pepe. Marlena. Qué bueno que estás aquí, Lucila. Encantado que estés con nosotros para platicar a 10 años de aquella marcha que pues a ti te tocó ser protagonista. Así es increíble que ya haya pasado tanto tiempo, pero lo más increíble es lo que las autoridades nos dejan a deber, ¿no? Porque cuando vamos en el día a día se nos olvida reflexionar qué pasa a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy que estamos pues a punto de cumplir el domingo 10 años de aquella marcha, sí nos damos cuenta de todo lo que la autoridad nos queda de ver y de cosas que jamás nos imaginamos que iban a pasar en el 2004. Ahorita vamos a entrar exactamente cuáles son las cosas que desde tu punto de vista quedan a deber, pero déjame presentar rápidamente a Lucila Guerrero. Lucila, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ella es directora general de Planeación para la Previsión Social.
de Gracias, la Secretaría de Gobernación, y además me acaba de corregir, Guerra. es Guerra. Así es. Perdón. No te preocupes. Pues arranquemos entonces, si les parece, la misma pregunta para ambas. ¿Cuáles serían, digamos, de la manera más sintética, el balance que harían de esta primera década, desde aquella marcha? Sí, yo lo partiría en dos, ¿no? O sea, en qué sí hemos adelantado y qué nos falta. En lo que hemos adelantado, hoy hay mucho más organización social que en 2004. ¿No? Simplemente las cifras de organizaciones sociales constituidas legalmente y que tienen CLUNY, por ejemplo, eran alrededor de 2.600, ahora son 26.000. ¿No? Entonces, en ese tema una multiplicación brutal. Exactamente, muchas más. Las organizaciones, muchas de ellas son más profesionales, más transparentes. Hay mucho más organizaciones de evaluación, hay muchos observatorios en seguridad, hay consejos de seguridad. ¿En qué otra cosa hemos adelantado? Bueno, hoy tenemos un nuevo sistema de justicia penal. Hoy tenemos un programa nacional de prevención del delito y la violencia que no lo teníamos en esa época. Otras cosas que también hemos adelantado es, bueno, tenemos una policía federal que en esa época era como de 5,000 personas y casi todas eran prestados del ejército. Hoy hay una de más de 36,000. ¿No? Hoy las cifras, si bien no son de la mejor calidad, sí son mucho mejores de las que teníamos en 2004. ¿No? Entonces, creo que hay temas que hay que aceptar que han mejorado, porque cuando no reconoces que hay avances, pues difícilmente puedes exigir más, ¿no? Porque si nada más dices que no sirve nada, pues entonces, ¿qué seguimos haciendo aquí, no? Ahora, ¿en qué hemos fallado como sociedad y especialmente nuestras autoridades? Bueno, que nos seguimos sintiendo inseguros, ¿no? Que todos los comunes de este país seguimos teniendo una gran inseguridad. Hoy las cifras de secuestro son 423% mayores que en el 2004. El homicidio doloso es 58% más que en el 2004. En cifras de robo de autos, fíjate que ahí más o menos se ha mantenido. Tuvo una alza muy importante para después caer. Pero pues básicamente el secuestro, que fue la razón por la que se hizo la marcha, hoy es mucho más grave, aunque en diferentes zonas del país, también hay que decirlo. Hoy la gravedad mucho más regionalizado, de algunos estados, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, el Estado de México. DF no tanto, fíjate. Guerrero, por ejemplo, también mucho. En el DF tuvo también un repunte en estos años, pero ahora vuelve a bajar. Lo que está más alto en el DF es, por ejemplo, robo a casa habitación. Y de ese no nos hablan, porque solamente cuando es con violencia, entonces lo meten a las estadísticas importantes, ¿no? Y creen que si se meten a tu casa y no te pegan, entonces no es violento, cuando pues ya por meterse a tu casa debería ser violento. Bueno, hay un primer balance, Lucila, voy contigo. Además, una historia interesante porque tú eres la experiencia los años pasados desde los gobiernos locales, ahora en la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo valoras? ¿Cuáles son las principales, digamos, notas de los últimos 10 años? Yo creo, José, sin dejar de reconocer, como bien lo dice Marilena, que han sido años muy difíciles, donde particularmente del 2006 al 2012 se incrementaron de una manera muy alarmante varios delitos, sobre todo los de alto impacto. También ahora están sucediendo cosas muy importantes. Yo quiero destacar una que me parece fundamental, que es con esta administración federal, el replanteamiento de la política pública de seguridad. Creo que la experiencia de la administración pasada, y yo participé en ella, lo voy a decir, y creo que aprendí mucho de ello también desde el lugar donde estaba, que esta énfasis y esta fortaleza que se puso en el combate directo, frontal al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, pues no dio los resultados que queríamos. Y ahora el planteamiento es mucho más completo. Si bien hay muchos pendientes y se está trabajando por mejorar esta parte de contención, control y persecución del delito, la prevención viene a dar una visión mucho más completa y una estrategia mucho más completa al tratamiento de la seguridad. Y justamente, como lo comentó
comentó Marilena, el que hoy por hoy exista un programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia que va a atender las raíces del problema de la inseguridad, la raíz de la violencia que es en las familias, en las personas mismas, en las comunidades. Eso es un paso grandísimo. A ver, de las intervenciones de las dos, creo que puedo sacar, digamos, un par de ejes para tratar de hacer una evaluación de la última década. Una es la parte de las cifras y otra es la parte de las políticas públicas. Así es. Si voy por las cifras, Marilena, lo primero que de repente uno como ciudadano siente es, de repente ve uno muchas cifras y uno no sabe exactamente cómo, quién y de qué forma se están midiendo. Y no sé hasta dónde, desde tu punto de vista, sirven para explicarnos hasta dónde hemos avanzado, sí o no, y cuánto. Mira, sirven, no te puedo explicar todo el fenómeno a través de cifras, ¿no? Yo creo que te lo explicas también a través de otro tipo de estudios. Sin embargo, las cifras sí te dicen, ¿no?, que las cosas no están mejor que hace 10 años. ¿Tampoco ¿no? peor? Sí, claro que están peor que hace 10 años. Porque si bien tiene la razón Lucila con lo que dice que el periodo muy grave de violencia fue, que yo diría fue 2008-2011, y que esto hizo que se reventaran las cifras hacia arriba, bueno, también es verdad que no las hemos podido bajar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de secuestro, todo el año pasado fue hacia arriba la tendencia. Este año ya con la coordinación del licenciado Sales, y con todo el esfuerzo que está poniendo el gobierno federal y además pues, con el apoyo político del presidente que en estas cosas se requiere, estoy segura que van a terminar bajando las cifras. Bueno, de hecho sí hay una disminución en algunos de los delitos de alto impacto de 2011 para acá. Sí, en homicidio doloso de 2011 para acá bajó. El secuestro no, el secuestro fue a la alza hasta el 2013 y ahorita todavía no disminuye, pero estamos seguros que va a bajar. Pero ¿cuál es el problema, Pepe? El problema es que cada vez que entra un gobierno nuevo se reinventa, porque esta es la tercera vez que tenemos una estrategia en contra del secuestro. La primera fue Fox 2004, la segunda Calderón 2008 y la tercera el presidente Peña 2014. En esencia, este programa, esta política del presidente Peña, en el corazón es igual a la de Fox y a la de Calderón. La diferencia sí es la coordinación de una persona que está jalando todos los hilos. Desde la Secretaría de Gobernación, la articulación de los esfuerzos que eso de los estados y es muy municipios. importante, pero yo creo que lo más importante es saber cómo le vamos a hacer para saltar el sexenio y que verdaderamente esta política siga, porque el secuestro no es un delito que tenga que existir, no es como el narcotráfico, que alguien vende y alguien compra. No, aquí no, y además es un delito de avaricia, no es un delito de pobreza. Lucila, a ver, yo quiero que... Sobre las cifras, ¿son importantes, no son importantes? A ver, sin duda definen tu política pública. Yo creo que sin duda son importantes. O sea, necesitamos referentes, necesitamos saber cómo vamos. Pero creo que también hay otra cosa muy importante. O sea, la seguridad tiene por lo menos dos dimensiones. Esta objetiva que se contabiliza, se dice cuántos secuestros, cuántos homicidios, etcétera, que es, por supuesto importa, pero hay otra parte que es la parte subjetiva, que es la parte de la percepción y de la vivencia de la ciudadanía de la seguridad. Y sabemos que no necesariamente van de la mano. Es más, es mucho más lento, se necesita mucho más tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía. Cuando los números pueden ser muy buenos, la percepción no cambia tan rápido. Pero aquí hay algo importante, el atender esta vivencia, este sentir de la gente, de la seguridad, la inseguridad en su colonia, en su municipio, en su lugar, es muy importante porque es así como podemos hacer políticas públicas que nos lleven de manera más directa, más certera a atender aquello que la gente está viviendo. Porque además, bueno, y lo digo con conocimiento porque los diagnósticos participativos comunitarios que hacemos bajo muchas herramientas que no solo son encuestas, grupos focales, talleres, etcétera, con la gente donde estamos trabajando en los 99 municipios del programa nacional, es tan valiosa lo que surge ahí porque
lo cruzamos también, por supuesto lo fundamentamos con lo que las estadísticas nos dicen, pero además surgen en este encuentro con la gente también muchas propuestas que son mucho más sabias a veces de lo que las autoridades podemos planear sobre lo que hay que hacer para mejorar esas condiciones de seguridad. Entonces yo creo, son importantes las cifras sin duda y van a ser siempre un referente, pero creo que no podemos desdeñar ni hacer a un lado toda la parte cualitativa y de vivencia de la ciudad. ¿Cuál sería? Ya hicimos un balance, una aproximación sobre el asunto de las cifras, pero el otro tema importante es el de las políticas. Incluso comentaba Lucila, sí, a veces las cifras y la percepción no se ajustan, y yo creo que ahí entran justamente las políticas que generalmente dan pues, frutos en el largo plazo. En una década ya tenemos, digamos, que cierta perspectiva para tratar de ver algunos de los resultados. ¿Cuáles serían lo que destacarías en términos de política pública? Lo que pasa es que en realidad yo me preguntaría si de veras los gobiernos mexicanos hacen política pública, porque yo imagino la política pública como un programa de gobierno, una estrategia que salta los sexenios y que sigue adelante, ¿no? Y nuestras políticas públicas, pues cuando mucho nos duran un sexenio. Bueno, pero ahí estás ya haciendo una primera crítica. La gran bronca es la falta de continuidad. Sí, la falta de continuidad, porque la mayoría de los políticos quieren que pues se llame como ellos, que tenga el toque de ellos, ¿no? Y entonces no continuamos. Creo que vamos aprendiendo de esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Províctima, que si se acuerdan lo hizo el presidente Calderón el sexenio pasado. Este sexenio le cambiaron a Sistema Nacional de Víctimas, rompieron todo lo que se hizo el sexenio pasado, que la verdad con muy poco dinero y se había hecho mucho, y ahora están en un problema porque al interior del sistema de víctimas, pues los mismos consejeros no se han podido poner de acuerdo y esto afecta a las víctimas, ¿no? Creo que en políticas que sí está dándole la vuelta a este sexenio también es el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal. Ese me parece muy importante. Un poco retrasado desde el sexenio anterior. Sí, o sea, está retrasado, pero no quiere decir que no se siga, ¿no? Y me parece que el licenciado Osorio Chong y el licenciado Murillo y el presidente sí están enfocados en que sí funcione, ¿no? Entonces le están metiendo dinero, capacitación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí vamos a lograr tener un mejor sistema de justicia que a México además le urge, ¿no? El tema de prevención del delito y la violencia. La inseguridad si no tienes una justicia efectiva. Claro, si no tienes justicia, sin duda no puedes combatir la inseguridad. No hay manera. Exacto. Luego el tema que tiene la subsecretaría de Campa me parece pues el más importante, porque es lo que sí puede hacer cambios a largo plazo, pero que es difícil de medir, que generalmente le ponemos muy poco dinero. Que es a largo plazo y que ojalá se quede institucionalizado para saltar el sexenio, porque no creo que podamos ver grandes resultados en este sexenio. O sea, sí vamos a ver cosas, pero no creo que grandes resultados. Digamos que en términos de política pública te acaban de poner las tres grandes interrogantes. Si esta clase de políticas como las que están implementando de prevención, cómo medirlas, si son medibles o no, y si van a poder tener continuidad en el tiempo y sobre todo un mayor apoyo presupuestal. Bueno, primero, sin duda estamos abriendo un camino nuevo, y lo quiero decir así. Sabemos de muchas experiencias internacionales que han sido exitosas, pero son locales. Si piensan en Colombia, piensan en Medellín, pensamos en lugares específicos, pero completamente locales. Y además, cierto es que la prevención social se hace desde lo local, de abajo para arriba. Siempre lo hemos dicho y lo tenemos clarísimo en el programa. Así, ¿no? Así lo estamos haciendo, pero la diferencia es que estamos instrumentando toda una política pública a nivel nacional. Es decir, hoy por hoy estamos focalizando en 101 municipios ahora, pero al final de cuentas 101. 99 que entraron de origen y dos más se están incluyendo. Ahora, hay algo muy importante. Todas las entidades federativas están participando, pero la estrategia que estamos siguiendo es de focalización territorial y focalización poblacional. El territorio, aquello que consideramos que tiene más características, tanto digamos de índices, no tanto de índices delictivos, porque nuestras
comunidades, nosotros llamamos polígonos al grupo de colonias o al territorio donde trabajamos, generalmente ahí es donde viven muchas personas que delinquen, no tanto los delitos se cometen ahí, por ejemplo, ¿no? Y esto es un tema para nosotros muy importante, pero sí la calidad de vida que tienen estas personas, la infraestructura, los servicios, lo que nosotros llamamos factores de riesgo, ¿sí? La cantidad de jóvenes que hay, la deserción escolar, los embarazos adolescentes, la violencia familiar, entre otros, ¿sí? Entonces, esta focalización la hacemos territorial, pero apostándole a que al cambiar las circunstancias y las personas y las comunidades en ese lugar, el efecto va a ser no solo en esas colonias, sino va a ser en un expansivo efectivamente, ¿no? Ahí hay una cosa que me preocupa, que es, y vengo contigo, es sí focalización de los esfuerzos territorialmente, pero también una gama de acciones muy amplia en el caso de la prevención. Sí, yo creo que es muy amplia, pero mira, no lo puedes hacer de otra manera porque creo que cada región es diferente, ¿no? Así También ese es uno de los temas que tenemos aquí. Lo que pasa es que cómo le haces para que con tan pocos recursos realmente puedas tener una política pública fuerte en el tema de prevención y que además pudieras medir que por eso fue el cambio, porque si metes tantos programas distintos, entonces ¿cuál es el que te hizo el cambio? Bueno, ¿O cómo lo es que la mides, medida ¿no? en que, justamente la medida en que los vamos articulando, yo aquí quiero comentar algo, o sea, efectivamente es un tema sí de recursos, pero no solamente o no necesariamente de nuevos recursos. La verdad es que cuando se logra articular una política o una estrategia, vamos así, y acciones con los mismos recursos que se tienen, el resultado es distinto. Yo lo digo... ¿Articulación con los recursos que se tienen o de las distintas dependencias que están participando? Hay recursos exprofeso para prevención, sí, que son los que se van a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, a través del... Subsemun y hasta de FAS, algunos estados también le invierten un poco, pero lo más importante, y es a lo que estamos trabajando, que los propios gobiernos locales, tanto municipales como estatales, de sus propios recursos canalicen para allá. Ya lo vivimos en Aguascalientes. La verdad, la línea verde que se realizó, que es un parque lineal de 12 kilómetros donde van los ductos de Pemex, de ser un lugar abandonado, se transformó en un parque maravilloso y le cambió la vida a muchísima gente, se hizo con recursos federales, o sea, la convocatoria de recursos un poco locales, no hay municipio que tenga tanto recurso para hacer un solo proyecto de esa naturaleza, pero sí la convocatoria y la inversión de muchas secretarías federales, del gobierno estatal también, y algo muy importante, no tienes que hacer una obra tan grande como esa, pero en el día a día, si desarrollo social, si cultura, si deporte, si la propia Secretaría de Seguridad Pública, de sus recursos que ya tienen planeados, autorizados, van dirigiéndolos a acciones muy concretas, muy específicas en estos lugares o con estas poblaciones, con los jóvenes, con las mujeres, etcétera, de verdad que se da resultado. O sea, usar bien los recursos. Exactamente, o sea, si es un tema... El mensaje, ¿cómo ves tú? Usar bien los recursos, ese es un punto básico. Es que de verdad, o sea, sí, estoy de acuerdo, ojalá hubiera, y yo estoy segura que esto va a crecer, que vamos a ir teniendo mucho más recursos de los 3 órdenes de gobierno, pero es la canalización y la organización de las acciones que de veras vayan hacia estos factores de riesgo, a esta problemática, y son los mismos recursos. Sí tienes razón, lo que pasa es que casi todos los recursos, como tú bien dices, vienen de la federación. Y yo siento que los gobernadores cada día son más irresponsables con su gente. Los gobernadores cada vez quieren invertir menos en el tema de seguridad, ya sea prevención o sanción, y todo se está quedando en manos del gobierno federal, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un gran riesgo, porque después cuando cambie el gobierno, entonces ¿qué? ¿No? Pues justamente creo que esto es parte del reto, la forma que estamos trabajando en cada entidad federativa a través de las comisiones interinstitucionales de prevención, que están encabezadas por el gobernador y en su momento para el día a día del trabajo por el secretario de gobierno, el secretario de seguridad en cada entidad, convoca a todos estos actores, ¿sí? Entonces creo que el despertar, pues, esta conciencia, que es parte del reto del programa. El programa tiene uno de sus 5 objetivos
específicos, es justamente el desarrollar las capacidades institucionales para la prevención. Y desde ahí empieza, y ese es parte del reto, convencerlos de que vale la pena invertir en prevención. Lucila habla de retos y me voy con una pregunta para las dos a propósito de las actividades que van a hacer este fin de semana. Una de ellas el convocar a organizaciones sociales, civiles, para mandar cápsulas en el tiempo y ver en 10 años, cuando sean abiertas, qué pasó y cuáles son los resultados. Un poco, a ver, María Elena, ¿tú qué es lo que te esperarías si tuvieras tu cápsula del tiempo ideal cuando la abrieras en 10 años? ¿Qué es lo que te gustaría encontrar en términos de seguridad? Si pudieras decir, digamos, 3 cosas que dibujen bueno, lo que los retos superados, vaya, palomeados. Claro, yo estoy poniendo en la cápsula, además de cosas personales y fotografías, y porque te tienes que identificar con lo que estás poniendo ahí adentro, sí estoy poniendo lo que nosotros quisiéramos del gobierno que pasara en estos 10 años para que al abrirla nos encontremos que tenemos una policía profesional y respetada por los ciudadanos, que tenemos un sistema de justicia justo, que tenemos una clave de identidad para todos los mexicanos y que tenemos mucho más ciudadanía y organización civil. Bueno, no es poco. ¿Qué te esperas tú? Yo en principio... Si mandaras también tu cápsula. La voy a mandar, claro que la voy a mandar. Sí. Ahí la vamos a poner. Primero que tengamos una política pública como tal, así, vigente, una política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia vigente, fuerte, nacional. ¿Sí? Transeccional. Por supuesto, estoy hablando para 10 años ya habremos pasado una administración. Ya estaremos haciendo otras Exactamente. Segundo, y comparto mucho esto, que además es parte de la fortaleza de esta política pública, una participación de la ciudadanía activa, realmente activa, convencida. Sí, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. ¿Todavía es bastante débil? ¿Hago un paréntesis? Sí, todavía es débil, o sea, aun cuando somos mucho más organizaciones, no nos podemos comparar con países como Chile, que con la 6ª parte del territorio tiene 5 veces más organizaciones civiles. Sin embargo, es muy alentadora, pero es muy alentadora. De verdad, yo tengo una visión muy alentadora de la participación de la gente. Al menos con el programa, de verdad que además, sin ellos, si la gente no podría hacerse, porque todas las acciones los involucran a ellos. Hablar de prevención social es hablar de transformación de las personas, de transformación de las comunidades para mejorar su seguridad y su calidad de vida, porque al final de cuentas es un tema de derechos humanos, exactamente, y de la relación familiar, de los caminos por la mediación, por la resolución pacífica de los conflictos, por la cohesión comunitaria, la cultura de paz, la cultura de legalidad, ¿sí? Entonces, creo que en mi cápsula sin duda iría que esta participación de la gente, nuestra participación como ciudadanas y ciudadanos de este país sea muy fuerte, ¿sí? Bueno, pues ahí lo tienen, ahí están dos cápsulas para el futuro. Seguramente usted tendrá la suya y puede ir a depositarla que el domingo a Chapultepec. El domingo a las 8:30 de la mañana en punto, en la Casa del Lago, en Chapultepec. Ahí invitamos a varias personalidades, académicos, activistas, quienes van a depositar ahí su cápsula. Yo también voy a hacer otra con mi familia, la voy a depositar en mi casa, ¿no? Donde también todos la podemos depositar en nuestra casa o podemos ir allá a la Casa del Lago, 8:30 de la mañana, primera sección de Chapultepec, Casa del Lago. Pues Lucila, vas a tener que madrugar si quieres ir a llevar tu cápsula también el próximo domingo. Pero por lo pronto agradecerte mucho que hayas estado con nosotros, de verdad. Un honor que hayas estado con nosotros y por supuesto Malena Morera, gracias, Pepe. como siempre. Un gusto. Qué bueno Gracias, que estuviste con Lucila. nosotros. Pero sobre todo gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes 7:30, no se olvide. Y mientras tanto, páselo bien. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.